Muy bien. Pues nada, retomando la actividad de los webinars, comenzamos este año con un webinar que corre a cargo de Juan Manuel Escaño González de la Universidad de Sevilla, que aborda el tema de los gemelos digitales. En este caso, el ponente, Juan Manuel Escaño González, es ingeniero en automática y electrónica industrial y doctor por la Universidad de Sevilla. Es profesor titular de esta universidad. Ha sido profesor asociado en la Universidad Loyola de Andalucía y director del Grupo de Sistemas de Control Avanzado y Monitorización del Centro de Investigación Nimbus del Munster Technological University de Irlanda. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el mundo académico y en la industria. Sus intereses de investigación actuales se centran en sistemas de control inteligente, control predictivo basado en modelos neuroborrosos, sistemas clasificadores de detección de fallos y ataques cibernéticos. Ha participado en 24 proyectos de investigación nacionales e internacionales sobre industria de procesos y la energía. Además, es miembro senior del IEPUBO y miembro de EUSLAB. Pues nada, Juan Manuel, muchísimas gracias por haber accedido a dar este webinar, que seguramente pues, será de un interés impresionante para todos nosotros. Te doy el agradecimiento en nombre de CEA y, por supuesto, en el mío propio. Y nada, ahora te dejo que impartas la charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Supongo que se me escucha bien y se ve bien la pantalla compartida. Entonces, bueno, si hay alguna pega, pues alguien puede que me interrumpa, ¿no? Y me diga, ¿no? Hombre, la idea de esta charla es más bien divulgativa. Me gustaría pues, reflexionar un poco, ver qué es lo que hay respecto a los gemelos digitales y qué utilidad tenemos para el control, ¿no? Que es precisamente a lo que nos dedicamos, ¿no? Primero me gustaría ver un vídeo, quizá un vídeo un poco inspirador, ¿no? Que encontré por las redes hace un tiempo y me gustaría compartirlo. Son un par de minutos, vamos a verlo primero. Y... Bueno, después de ver el vídeo, que es impresionante, pues bueno, uno se pregunta, lo primero es ver qué es un gemelo digital. Y esto es una discusión que está, bueno, todavía hay mucha gente que está opinando, ¿no? Sobre el tema. De hecho, uno puede encontrar un montón de definiciones. Ahora veremos algunas y me voy a quedar con una al final, pero bueno, vamos a ver, hay decenas de definiciones, ¿no? El problema es que no es un término científico, y esto pasa mucho con otras palabras, ¿no? Entonces, bueno, además en español está, podríamos decir, un poco viciado, ¿no? Porque, claro, algo es gemelo de algo cuando es igual que la otra cosa y implica la misma naturaleza, ¿no? Pero, claro, un gemelo digital
nosotros le llamamos modelo. Estamos acostumbrados en control a llamarle modelo digital, ¿no? A eso, ¿no? Pero bueno, en inglés sí hay una acepción, según el Merriam-Webster, que es un diccionario importante americano, de inglés americano, da una acepción que emparejado en una relación estrecha o necesaria. Hace referencia al emparejamiento, ¿no? Entonces, no necesariamente en inglés tiene por qué significar bueno, de la misma naturaleza, ¿no? De hecho, hay una frase, por ejemplo, en inglés, ¿no? Que la estabilidad y el crecimiento son pilares gemelos. Se dice en inglés, twin pillars, ¿no? Entonces, bueno, no es el único término que nace así, ¿no? Suena bien y por tanto se acaba adoptando, ¿no? Entonces, algunas definiciones que me he fijado, empiezo por la definición pues, de el que se puede considerar el padre, quizás, de esta criatura, ¿no? Que es Greaves, también Vickers, ¿no? Entonces, en esa definición dice, un gemelo digital es un conjunto de construcciones de información virtual que describe completamente un producto físico potencial o real, fabricado desde el nivel microatómico, dice, hasta el nivel macrogeométrico. En su forma óptima, cualquier información que pueda obtenerse de la inspección de un producto físico fabricado puede obtenerse de su gemelo digital. Bueno, una definición larga, pero bueno, considerando que este es el que bueno, crea un poco pues, el concepto, bueno, pues es importante tenerla en cuenta, un poco larga, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, una definición de IBM, ¿no? O sea, que nos dice que el gemelo digital es una representación virtual de un objeto o sistema que abarca su ciclo de vida, se actualiza a partir de datos en tiempo real y utiliza simulación, aprendizaje automático y razonamiento para ayudar en la toma de decisiones. Bueno, hay otras muchas. Esta, por ejemplo, bueno, pues del Instituto de Salud americano, ¿no? Ya se meten en temas de gemelos digitales también pues, por entidades físicas vivas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O personas, animales, etcétera, ¿no? Dice, el gemelo digital es una réplica digital de una entidad física viva o no viva, como un proceso de fabricación, dispositivo médico, un equipo médico, incluso una persona, para obtener información sobre los estados operativos presentes y futuros de cada físico. Bueno, esto en definitiva es tener modelos, ¿no? Que es lo que nosotros siempre hemos conocido como modelo, ¿no? Bueno, hay una definición de una revista que es interesante porque ya hace referencia a la última definición que voy a ver, que es sobre, bueno, la idea de que se actualiza continuamente, ¿no? El gemelo digital es una réplica virtual de un objeto, ser o sistema que se puede actualizar continuamente con datos de su contraparte física, ¿no? Hombre, hay también definiciones de académicos, aquí hay una definición larga de esta también, ¿no? O sea, hablando de, bueno, el dinámico, o sea, el gemelo digital es un modelo de simulación digital virtual dinámico y autoevolutivo, ¿no? De un sujeto, objeto de la vida real, pieza, máquina, proceso, etcétera, ¿no? Que representa el estado exacto de su gemelo físico, en el momento dado mediante intercambio de datos en tiempo real. Bueno, todos hablan de intercambio de datos y por eso me quedo con esta última definición. Hay muchas más, ya digo que hay decenas, ¿no? Que es el consorcio, existe, después hablaremos del gemelo digital, ¿no? Entonces, dice simplemente que es una representación virtual de entidades y procesos del mundo real, sincronizados a una frecuencia y fidelidad específica. ¿Vale? Me quedo un poco con esa definición, aunque iremos viendo un poco la evolución de esto. Esto comienza, la idea comienza en la NASA. Comienza en la NASA. Ya el concepto de entidad gemela empezaron a usarlo en la NASA, ¿no? En la misión de Apolo 13, ¿no? Que lo hemos visto en la película, ¿no? Entonces se usaron para esa misión 15 simuladores, ¿no? Para entrenar astronautas y controladores, ¿no? Esos simuladores están adaptados para que coincidiera con las condiciones de la nave espacial real, ¿no? Y eran modelos de alta fidelidad, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que esa misión pues bueno, tuvo un accidente y en vez de alunizar tuvieron que regresar a la Tierra y fue complejo, ¿no? El traerse a los astronautas a la Tierra. Lo interesante, por ejemplo, es que desde la Tierra y gracias a esos simuladores se ideó un procedimiento, ¿no? Para el encendido del módulo de mando desde el apagado total, que no se había hecho antes. Que no se había hecho antes. Y bueno, esto se mandó ese procedimiento a la nave y pudieron hacer eso, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta las severas limitaciones ¿no? que tenían la nave, ¿no? Tanto de tiempo y de potencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya empieza esta idea, ¿no? Empieza esta idea. No se le... por supuesto, son entidades. De hecho, los simuladores son físicos. Después ya sabemos de muchos simuladores que existen, ¿no? En el mundo aeronáutico, ¿no? Entonces, viendo ya cómo empieza a surgir estos conceptos, ya como conceptos, hay una primera fase con el gemelo digital
poco conceptual. Al principio, bueno, tenemos un libro en el que ya aparece en el 91, bueno, pues de este autor, David Gelenter. Entonces, es un libro, bueno, este autor, aunque es un informático y un tío conocido, ¿no? Una persona conocida y ha hecho aportaciones, sobre todo en parallel computing, pero tiene un libro, pues, más bien divulgativo, donde se llamaba Mirror Worlds. Entonces, bueno, ya empieza a hablar ahí de modelos de software. Dice, en concreto, por ejemplo, esta frase que aparece, ¿no? Son, hablando de los mundos especulares, ¿no? Mundos especulares. Son modelos de software de una parte de la realidad, una parte del mundo real que sucede fuera de su ventana. Océanos de información se vierten sin cesar en el modelo, a través de un vasto laberinto de conductos y mangueras de software, ¿no? Ya, ¿no? Tanta información que el modelo puede imitar cada movimiento de la realidad momento a momento. Bueno, este hombre profetizó también en el libro el surgimiento de la World Wide Web, por ejemplo, ¿no? O sea que era una persona así, es una persona visionaria, ¿no? Y bueno, ya aquí empezó a hacer referencia a esa idea. Pero fue fundamentalmente Michael Reeves el que empieza, este se puede considerar el padre, ¿no? del concepto de gemelo digital. Bueno, pues Reeves saca el concepto de ideal, por PLM. Lo de PLM es el Product Life Cycle Management, ¿no? La gestión del ciclo de vida del producto, que es un especialista en eso, ¿no? Entonces, bueno, pues él presenta una idea como ideal conceptual, ¿no? Para PLM, para el ciclo de vida del producto, ¿no? Entonces, bueno, hay una transparencia. Él presenta esto en un foro, ¿no? Sobre gestión, ¿no? Pues de esta sociedad, ¿no? De la SME, ¿no? De la Sociedad de Ingeniería de Fabricación, ¿no? Entonces, esta transparencia famosa está por ahí por internet y tal, ya fue en el 2002, y aquí ya en esta transparencia presenta la idea del gemelo digital. Presenta, bueno, pues, por un lado el espacio real, por otro lado el espacio virtual, donde hay una transmisión de datos desde el espacio real al virtual, y también hay información de vuelta. O sea, hay una transmisión bidireccional, ¿no? Y aquí, pues él representaba en esa transparencia una especie de subespacios virtuales, bueno, donde se podían ejecutar simulaciones posibles, etcétera, que solo era posible hacerlo en ese espacio virtual, no en el espacio real. ¿Vale? Él inicialmente le iba a llamar a esto con otro término. El término que iba a usar era Doppelganger, que en alemán es una mezcla, ¿no? Se usa también en inglés, pero viene del alemán, significa como un homólogo fantasmal, ¿no? De una persona viva, ¿no? Pero descartó ese nombre y usó lo de Conceptual Ideal, ¿no? Por PLM, ¿no? La idea, ¿no? El ideal conceptual, ¿no? Para PLM. Bueno, a partir de aquí escribe ya artículos relacionados con esto. Él empieza a dar cursos, etcétera. Entonces escribe artículos, y el primer artículo así que escribe importante en un journal, él ya presenta esa misma idea, pero ya le da otro nombre, ¿no? Ya la llama Mirror Space Model, ¿no? MSM, modelo de espacio especular o de espacio de espejo, ¿no? Entonces, bueno, aquí sigue hablando de que que el modelo consta de 3 elementos: espacio real, espacio virtual y mecanismos de enlace, ¿no? Entonces, bueno, es la misma idea, la extiende un poco, por supuesto, la enlaza con su tema, que es el PLM, como hemos dicho antes, ¿no? Dice ya aquí, en este artículo, que él propone ya que se puede dar una funcionalidad deseada para reflejar los objetos. Él ya no habla de que tenga toda la funcionalidad del objeto real, ¿no? Esa idea, de todas formas, él no puede sacar con la tecnología de entonces, no puede pues desarrollarla, ¿no? Esta idea ya tomaría ya forma más adelante. Viene a ser ya en el 2015-2016 cuando empieza a tomar forma esto. Hay un libro de este hombre, pero que es un libro seminal, donde, bueno, sigue con la idea es la misma idea, pero ya le cambia otra vez el nombre a Information Mirroring Model, ¿no? O sea, modelo, ¿no? Especular de información, ya habla de información, ¿no? Entonces, este libro es importante, es un libro seminal, ¿no? Es un libro muy citado, ¿no? De él. Entonces, aquí ya él considera estos subespacios, lo mismo, sigue extendiendo el concepto, y esos subespacios la considera como otros componentes, ¿no? No solo ya la entidad real, la entidad virtual. Estos son subespacios que están aparte, donde se pueden realizar simulaciones distintas, etc., ¿no? Bueno, sigue con la misma idea, ¿no? Pero ya es
aquí, en este libro, donde cobra ya el nombre, ¿no?, de gemelo digital. Bueno, fundamentalmente él dice que ese nombre, aunque él sigue en el libro usando la idea de IMM, de Information Mirror, o sea, la misma idea, pero él ya atribuye a este libro el concepto, ¿no?, de gemelo digital, ¿no? Él lo atribuye, sobre todo, dice que ha sido este colega suyo, que es Vickers, John Vickers, el que trabajó con él en la NASA, bueno, pues con quien el que sacó ese término. Y es verdad porque si uno mira, esto en el 2011, pero si uno mira en el 2010, un año antes, ya en unos drafts de la NASA donde está John Vickers, ya se habla de gemelo digital, ya se habla. Y esos drafts después ya vienen a ser unos informes que existen y se pueden descargar de la red, ¿no? Pero aquí ya, si uno busca dentro de estos dos, sobre todo de este, y como se estaba trabajando en paralelo, había un montón de enlaces con este otro, pues bueno, ahí ya aparece terminológicamente gemelo digital, y aparece la idea, ¿no? Bueno, es a partir de aquí, bueno, pues ya se tiene, por ejemplo, a partir de esta conferencia, que es en el 2012, ya el instituto, ¿no?, de aeronáutica, ¿no?, ya gente de la NASA y gente de las Fuerzas Aéreas Americanas, pues ya, bueno, se presenta esa idea del gemelo digital como una revolución en el desarrollo de las futuras generaciones de vehículos, ¿no? O sea, la NASA o de las Fuerzas Aéreas, ¿no? Aquí se puede considerar, esto puede ser como una piedra ya, ¿no?, un milestone aquí empieza la fase de desarrollo de los gemelos digitales. Ya termina como esta fase conceptual, ya aproximadamente se tiene una idea, sobre todo en estos entornos, en los entornos de fabricación y aeronáutica, aeroespacial, donde ya se tiene una idea de qué debe ser esto, ¿no? ¿Qué debe ser esto? Y ya empieza el desarrollo. A partir de aquí empieza el desarrollo. ¿Qué es lo que ocurre a partir de aquí? Bueno, pues a partir de aquí tenemos un crecimiento exponencial de las publicaciones. Aquí se ve, por ejemplo, esto es uno de los surveys que hay por ahí, ¿no? O sea que este es interesante, este está escrito por irlandeses, y bueno, es interesante porque, bueno, aquí hay varios, ¿no?, surveys, ahora veremos, ¿no? Pero bueno, este crecimiento exponencial, aquí hay muchas publicaciones que simplemente es que se cita, ¿no?, lo de Digital Twin, ¿no? Después ya hay surveys donde ya se ve un número de publicaciones menor, pero siempre exponencial, un crecimiento exponencial, ¿no?, cuando ya se hace referencia, si está en el título Digital Twin, si tiene que ver realmente con Digital Twin y eso, ¿no? Patentes, por ejemplo, se ve que, bueno, llevan ventaja los americanos, con 214 patentes nacionales. También hay patentes internacionales, ¿no?, en WO, y bueno, los chinos, China está en lo segundo, ¿no?, en patentes sobre Digital Twin, ¿no? Después los europeos vamos por detrás. Y bueno, en España hemos encontrado, por ejemplo, que tenemos 2 patentes relacionadas con Digital Twin. Bueno, aparte de esto, he encontrado 9 surveys. Bueno, revisiones literarias también en campos específicos, hay algunas de las que podéis ver ahí. Incluso otras muchas publicaciones que hablan del Digital Twin en un ambiente o en un entorno determinado, también incluyen estados de arte, ¿no?, y revisiones literarias bastante amplias, ¿no? O sea, que hay mucha revisión para el corto tiempo que ha habido del desarrollo hasta ahora. Bueno, ya hay un montón de revisiones, ¿no?, de un montón de artículos. Entonces, bueno, aquí hay algunas, yo pongo aquí quizás las que me parecen, aquí están las importantes, hay algunas que son bien conocidas, como esta de aquí de Kritzinger, ¿vale? Esta es bien conocida. Hay más, ¿no? Por ejemplo, hay algunas interesantes, como literatura, revisión literaria sistemática, etc., ¿no? Bueno, aquí, esta de Negri también es importante, ¿no? Bien, lo que pasa es que está basado está enfocado a la fabricación, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí, ¿en qué se están aplicando los gemelos digitales ahora mismo? ¿En qué? Pues bueno, fundamentalmente la industria del consumo electrónico, seguido del tema aeroespacial, por supuesto, que es de donde ha salido, la fabricación industrial, creo que la industria, la fabricación industrial. Aquí es donde más se está aplicando el tema. Y se está viendo resultados y está viendo, como ahora veremos, asociaciones profesionales. Hay una asociación importante que se llama Industrial Digital Twin Association, ¿vale? Ahora la veremos un poco, esta es importante, hay muchos socios que forman parte de esta asociación, surge en Alemania,
Hay un consorcio que se llama Digital Twin Consortium. Después hay una asociación más pequeña que están enfocados fundamentalmente en edificios, en todo lo que es el gemelo digital de edificios. Aquí el producto o el ciclo de vida del producto es el edificio completo, ¿no? Entonces, desde su concepción hasta su destrucción, podemos decir, ¿no? Su final, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta asociación, la BDTA, te digo que es una asociación más pequeña, hay gente relativamente importante, ¿vale? Pero no son tantos, ¿no? Y se ve que esta asociación sale fundamentalmente pues de proyectos europeos, ha habido fondos de proyectos europeos y bueno, aquí hay organismos de investigación conocidos, y bueno, y también académicos, ¿no? Como está aquí los irlandeses, por ejemplo. Tiene aquí su página web, que se ve aquí, se puede entrar y se puede ver. Ellos fundamentalmente pues, organizan una conferencia donde se reúnen y bueno, intentan establecer pues algo de normalización, quieren poner bueno, todo lo que son los interesados, partes interesadas con respecto a los edificios, ¿no? Con respecto a los edificios. Ya digo que la IDTA es quizás más importante en el número de gente que participa. Aquí hay algunos solo. Si uno entra en la página, uno puede ver cantidad de miembros, ¿no? En esta asociación, ¿no? Es una asociación, ya digo, surge de Alemania y, bueno, hay muchísimos miembros, todos industriales, ¿no? Entonces, bueno, en esta asociación, aquí se ve que hay el germen de algo importante, ¿no? O sea que, de hecho, ahora veremos que, bueno, hay un intento de normalización, ¿no? Claro, la industria intenta normalizar las cosas, ¿no? El consorcio, Digital Twin, que he hablado antes, el consorcio no son empresas, pero los miembros fundadores son menos, ¿no? O sea que ahí tenemos, hombre, son importantes, son Microsoft, o Johnson Control, o Dell, etcétera, ¿no? General Electric, pero hay muchas otras empresas, ahí representadas algunas, las más grandes quizás, pero bueno, hay muchas empresas. Lo bueno de este consorcio es que se están preocupando de crear definición de lo que es gemelo digital y todo lo que lo relaciona en muchos ámbitos, no solo para la industria, sino en muchos otros ámbitos, la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ellos, bueno, cuando uno entra en la página web vienen definiciones, vienen cosas interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una definición que es con la que me quedé antes, al principio, ¿no? Esta del gemelo digital, ¿no? Es una representación virtual de entidades y procesos del mundo real sincronizado con una frecuencia y fidelidad específica. Bueno, parece una cosa así general, pero esto puede incluirse en muchas cosas, ¿no? De hecho, representación virtual, pues un conjunto de modelos, ¿no? Modelos. Para evitar confusiones, ellos acuden al diccionario que he dicho antes, el Merriam-Webster, ¿no? Que es como un diccionario de referencia para los americanos. Entonces, una de las definiciones del término modelo es producir una representación o simulación, ¿no? Y se quedan con ese. Pues el modelo es una terminología, lo usamos nosotros también para expresar, y no sé si os ha pasado, seguramente. A mí me ha pasado cuando uno trabaja con ingenieros de otras disciplinas, que hablamos de unos términos que después significan a lo mejor cosas distintas, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí hay que aclararse en qué se refiere con modelo para que pueda abarcarse muchas cosas, ¿no? Consiste en esa información estructurada. Otra cosa es un modelo de simulación computacional, que es un modelo ejecutable, ¿vale? De un proceso, ¿no? Y consta de datos, algoritmos. Entonces, los modelos digitales pueden ser, bueno, mallas entre dimensiones, modelos de diseño asistido, ecuaciones, bases de datos, puede estar basado en la física, basado en la inteligencia artificial, incluso en hojas de cálculo, lo que sea, ¿no? O sea que, bueno, ellos definen la simulación en su página como la representación imitativa del funcionamiento de un sistema o proceso mediante el funcionamiento de otro, ¿no? Vale, bueno, se elige a otras alternativas que podemos encontrar en otras definiciones como activo, ¿no? Porque activo es algo no es flexible, ¿no? O objeto. Objeto también tiene una connotación de software, ¿no? O cosa. Bueno, hay otro sinónimo. Entonces ha preferido usar esto, ¿no? Entidad, ¿no? Entidad. Entonces, bueno, esto puede representar, puede ser cualquier cosa, ¿no? Desde los glóbulos rojos, yo qué sé, ¿no? Un pozo petrolífero o lo que sea, ¿no? Vale, entonces, bueno, más cosas. Una cosa importante aquí es la sincronización. Esto siempre va asociado al concepto de gemelo digital, la sincronización. Entonces,
siempre se habla de una sincronización. Si no hay sincronización, no tenemos un gemelo digital, por definición, ¿vale? Entonces, y esto hay que tenerlo presente, porque muchas veces creemos, o cuando escuchamos hablar de gemelo digital, enseguida nos viene a la cabeza, sobre todo a la gente de control, bueno, un modelo. Es un modelo y ya está. No, no, es un modelo que está sincronizado, ¿vale? Y esa es la definición. Ya digo que el nombre es un nombre más bien de marketing, pero al final esto se está definiendo, ¿eh? Y ya hay, pues, ya incluso, como vamos a ver ahora, hay una norma, ¿no? Hay una norma que define para un ámbito determinado, ¿no? Entonces, bueno, sincronizar, ¿no? Es hacer que coincida. Pero claro, la sincronización es bidireccional, bidireccional, ¿eh? Entonces, claro, y uno dice, bueno, ¿cómo es esto? Bueno, claro, es que no estamos hablando de una cosa solo, ¿eh? Estamos hablando de un proceso, estamos hablando de una entidad. Entonces, por los sensores, cogemos ese flujo de información hacia el gemelo digital. Pero después, el gemelo digital se usa, pues, para poder transmitir información al mundo real. Eso la gente de control lo entendemos bien, porque, bueno, todos los controladores al final es para actuar sobre la realidad, ¿no? Entonces, bueno, incluso se puede, no sé, podría decir que en nuestro caso es más natural el concepto de gemelo digital, que incluso en el caso de la fabricación o del mantenimiento, que sí, las actuaciones siempre está el ser humano por medio, ¿no? O hay una información que se transmite de alguna forma, pero no automáticamente, como hacemos nosotros, ¿no? Bien. El tema de la fidelidad. El tema de la fidelidad es interesante porque es el grado de precisión, exactitud con la que queremos esa representación virtual. Porque muchas veces hay veces que no necesitamos un grado de precisión tan elevado para conseguir una finalidad concreta, ¿no? Entonces, pues bueno, sí puede ser, por ejemplo, interesante, a lo mejor, si quiero tener un gemelo digital de un proceso de fabricación, no tengo por qué llegar al detalle dinámico último, ¿no? Igual que si me estoy fijando en un problema de control de un mecanismo, lo que me interesa son algunas variables, no me interesan otras. Pero yo al final, esa fidelidad, al final tiene que ser específica, ¿vale? No, viene determinada por la aplicación concreta, ¿no? Bien, normas que existen, existe una norma, esta que ya ha salido, en casi toda la bibliografía que uno ha ido consultando, pues siempre se hacía referencia a que había una norma en trámite, había una norma que se estaba poniendo en marcha, a ver cuándo salga la norma, qué es lo que pasa, a ver, etcétera, etcétera. Bueno, ya hay una norma, ya está, ¿eh? Está aquí, en concreto la tengo aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí está una de las partes, ¿no? La norma es una ISO, ¿vale? La 23247. Esta norma está enfocada en la fabricación, ¿vale? Es un estándar, pero para fabricación. Entonces, ahí dice una definición que coincide mucho con la del consorcio, ¿no? El gemelo digital en la fabricación es una representación digital adaptada a los fines de un elemento de fabricación observable. Aquí incluso en la fabricación se le llama así, no se dice entidad, activo, tal, sino un elemento de fabricación observable, porque es un proceso, ¿eh? Con sincronización entre el elemento y su representación digital, ¿vale? Y eso de la adaptación con fines decide la precisión del gemelo digital. Bueno, pues esta norma tiene 4 partes, ya digo que ya está, ya la he sacado de la biblioteca, que esto está ya, ¿vale? Y se puede consultar, es muy genérica, por supuesto, como todas las normas internacionales. Entonces, bueno, pues, pero aquí se hace referencia pues, a lo que es la arquitectura, la representación digital, cómo se debe de intercambiar la información, qué tipo de protocolos se aconsejan, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, aparte de esto, Krichinger, que es uno de los autores que hace quizá, en mi opinión, la survey, ¿no? El survey quizá más importante, presentaron en un IFAC, ¿no? En un paper, presentaron, pues, proponen, ¿no? Una clasificación. Y dice, bueno, más definiciones, pues sí, son más definiciones. Entonces, ellos proponen esto desde el punto de vista de la integración entre lo digital y lo real. Entonces ellos dicen que el digital twin fundamentalmente es esto, ¿no? Cuando hay información que fluye desde el sistema físico o real al digital, ¿no? Pero también al revés, ¿eh? Las otras cosas les ponen otros nombres. A esto le llaman digital shadow, que sería simplemente cuando yo tengo un modelo digital, un objeto digital, que se nutre del objeto concreto, ¿no? Y esto, bueno, puede servir pues, para hacer cosas, simulaciones, lo que sea.
Puede ser. Y después está el concepto de modelo, que nosotros tanto usamos, ¿no? O sea, que no hay una comunicación continua de actualización. O sea, el modelo lo determino por unas ecuaciones, lo determino por unos datos iniciales, offline, y ya tengo el modelo hecho. Bueno, ellos hacen esto y en el mismo artículo, en el mismo survey, empiezan a estudiar en una serie de papers, estudian un montón de papers y se dan cuenta de que pretendiendo presentar un paper sobre gemelos digitales, en realidad están hablando de otras cosas que no son realmente gemelos digitales, como son, por ejemplo, el Digital Shadow o el Digital Model, ¿no? Ellos los clasifican así, ¿no? Esa clasificación la hacen precisamente para clasificar esto, ¿no? Entonces, claro, estas son las confusiones que se dan en estos temas y hoy en día ya tenemos quizá cierto consenso, ¿no? A la hora de definir, ¿no? Y además viendo el origen, ¿no? Siempre es realidad física, realidad virtual y una comunicación bidireccional. Después están algunos aspectos específicos, ¿no? Pero bueno, eso es una definición así un poco general, ¿no? Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando hacemos paper y cuando escribimos algo, investigamos algo, tener en cuenta y llamarle a las cosas por el nombre que ya se le están dando, ¿no? Entonces, bueno, esto viene a ser algo conocido, lo de Digital Shadow incluso aparece en el Wikipedia, que ya definido así. Bien, claro, ya cuando nos centramos en los temas de control, claro, lo primero que se nos puede venir a la cabeza, no sé a vosotros, a mí me pasa, pues tiene un grupo de control predictivo, es, pues, bueno, las similitudes que hay entre el gemelo digital y el control predictivo basado en modelos. Entonces, bueno, hay una similitud, ¿no? Bueno, nosotros hemos estado trabajando con modelos siempre, ¿no? Claro, para el control predictivo, normalmente usamos modelos, podemos decir, reducidos, ¿no? Subrogados, le llaman aquí. Hay un artículo, que es este que está aquí, que es este segundo que he puesto aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues son modelos que podemos sacar de unos datos, bueno, pueden ser modelos a lo mejor lineales, porque linealizamos en un punto de operación, pueden ser incluso modelos basados en reglas, pueden ser modelos, bueno, lo que sea. Pero bueno, al final hay similitudes, estamos modelando. Si cojo el modelo, el control predictivo, el modelo que uso en control predictivo, y lo voy actualizando continuamente del gemelo digital, y actúo sobre el sistema, porque al final esto es algo, esta similitud que hay entre sensor-controlador, controlador-actuador, entre físico-virtual, virtual-físico. O sea que hay unas similitudes que en control se dan más que en otras disciplinas. Entonces nosotros, si estamos usando modelos que se están actualizando de los datos reales, y esos modelos los estamos usando para el control, para que tenga un impacto en la realidad, entonces estamos trabajando con un gemelo digital. Estamos trabajando con un modelo digital. Un gemelo digital, ¿no? Pues aquí tenemos, por ejemplo, aquí habla, ¿no? De esto que estaba comentando, del control predictivo, esa similitud, lo hablan en este artículo, ¿no? Pero claro, no solamente es el control basado en modelos. Veamos este ejemplo que viene en este artículo. En este artículo de aquí he cogido este ejemplo. El autor usa un controlador, pues, para mover un tornillo. Hay un tornillo que, bueno, que provoca un movimiento en esta masa. Y esto es una estructura flexible, entonces él quiere controlar este valor, ¿no? Esta Q3, ¿no? Que llaman, pues, esta ahí, que está aquí. Bien, entonces, ¿qué pasa? Pues que en este controlador, si usamos lo que sea, ¿no? Un PI, un PID, lo que sea. Entonces, en el controlador y no tenemos en cuenta este problema no lineal que se da por las holguras, que se dan en esos tornillos sin fin, ¿no? Y holguras que pueden ir avanzando con el tiempo, bueno, pues el control se ve afectado. El control se ve afectado. Bueno, entonces, ¿el que plantea? Pues él plantea un digital twin para obtener fundamentalmente una predicción de esa holgura y poder afectar al diseño nuevo del controlador. Es tan simple como esto que está aquí. O sea, que aquí se vería la afectación de esas holguras, estos ciclos que aparecen, los ciclos límites, y si yo cojo el control y digo, bueno, dentro de un margen no voy a actuar, el margen de esa holgura, ¿vale? Entonces, bueno, pues el controlador pues, considero que el error es nulo ahí, ¿vale? Dentro de un sitio. Bueno, pero para eso necesito saber ese ángulo de la holgura. Bueno, pues lo que hace es un estimador que coge datos del mundo real, del sistema. Coge datos del sistema, coge los datos
de uno de los ángulos y el dato del desplazamiento, ¿vale? Esto se procesa en el estimador y se estima el valor del ángulo de la largura. Entonces, ese valor del ángulo de largura determina esa zona donde no voy a actuar. Bueno, y mejora bastante el control. Bueno, pues esto es el uso de un gemelo digital. Lo que pasa es que es un gemelo digital con una fidelidad muy específica, que es simplemente obtener el valor de la estimación de un ángulo determinado. Por ejemplo, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, porque acordémonos de la ISO, que lo hacía para los sistemas de fabricación. Una representación digital adaptada a los fines. Entonces aquí estamos adaptándonos a un fin y estamos haciendo uso de esto. Pero muchas veces no tenemos por qué tener unos modelos súper complicados que representen exactamente la realidad. Hay veces que, por ejemplo, si en vez del control nos dedicamos a fabricar un dispositivo o un avión o un barco, pues ahí sí me puede interesar tener un conjunto de modelos que formen una unidad para tener un modelo suficientemente complicado para poder predecir cuestiones futuras sobre la vida de ese producto, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahí sí, pero sobre todo, pues, ¿quiénes están interesados en eso? Los fabricantes. Pero no. En nuestro caso, en ingeniería de control, podemos estar más interesados en observar una variable, en predecir otra, etc. Por ejemplo, esto es una aplicación de Siemens. Esto sale de un proyecto europeo, que estuve viendo entonces, bueno, pues sobre las bombas de calor, ¿no? En los ciclos combinados y tal. Bueno, entonces ellos usan un modelo basado en AMESIM, uno de los simuladores que existen, pero lo validan con datos, validan con datos. Entonces, si lo están conectando, pues muchas veces estos programas de simulación, no sé bien la transparencia, pero estos programas de simulación pueden conectarse pues, con OPC, con algún protocolo se pueden conectar con la realidad, ¿no? Entonces, si están adaptándose continuamente, lo que se hace es que alrededor de un punto de operación, con MATLAB, pues se linealiza, a través de eso se linealiza el modelo, se valida sobre la simulación, ¿vale? Y se obtienen pues el modelo para hacer control predictivo, un MPC, ¿vale? Que incluso se valida en simulación ese control, ¿vale? Y después se aplica. Pero bueno, pues aquí hay un problema un poco más complejo donde se usa un gemelo digital un poquito más complejo. Bien, también se está, vamos, hay como una propuesta, ¿no? Hay una propuesta, aquí lo veis en un artículo y también, bueno, ahora hablo un poco de esto. El lenguaje que se usa para las DFS, que está regulado por esta norma, ¿no? La 61499, sabéis que están las normas de los autómatas programables, la 61, la 1133, y está esta, la 61499, que es para las DFS. Entonces, hay gente que está proponiendo este lenguaje pues, para usar gemelos digitales dentro de los sistemas de control. Claro, tiene una ventaja, es un lenguaje orientado a eventos. Entonces, un FB, un bloque funcional, si no se ve requerido por un evento, no se ejecuta, ¿vale? Entonces, yo solamente pues hago un requerimiento a un bloque y entonces se ejecuta. Bueno, pues esto es útil pues, para ahorrarnos computación en sistemas donde se tengan, por ejemplo, modelos complejos, modelos que se tienen que sincronizar. Aquí, por ejemplo, esto es una aplicación donde hay un bloque de identificación, ¿no? A partir de unas medidas. Bueno, pues ahí se obtiene unos valores. Pero este bloque solamente se piden algunas veces. Hay, por ejemplo, aquí he dejado un articulillo. Schneider, por ejemplo, ya lo han lanzado. Hay un software que se llama el EcoStructure Automation Expert, que ellos proponen como software para su nuevo plataforma. Entonces, en definitiva, se basa en esta norma. Y es muy interesante porque ellos han querido sacar esto por la idea de hacer un software independiente del hardware. Es decir, el PLC me da igual el hardware que tenga. Yo creo un PLC, incluso puedo crear PLCs virtuales con ese software. Entonces, nosotros estamos haciendo uso de esta norma y de este software de Schneider. Fundamentalmente estamos creando pues, PLCs virtuales, las plantas. Por lo tanto, estamos creando también el gemelo digital del PLC, pues es virtual. De hecho, bueno, metemos PLCs virtuales programados con esto en Raspberry Pi, por ejemplo, ¿no? Están metidos en una de las aplicaciones hemos metido 2 PLC en una sola Raspberry Pi, 2 PLC funcionando, ¿no? En paralelo, ¿no? Entonces, bueno, es una propuesta, ¿no? Una propuesta que puede ser útil
ya para control industrial, ¿no? Sobre todo viene del mundo de la DCS, que es bien conocido en la industria del proceso, ¿no? Hay software para Digital Twin y muchas marcas ofrecen software, estas son algunas, ¿eh? Ofrecen software para Digital Twin, ¿vale? Hay muchas marcas. Algunas de estas habrán contactado ya con vosotros, nada más que tenéis que entrar en una página y estornudar para que os llamen por teléfono y os manden un correo diciendo que estáis interesado concretamente, que te pueden hacer una oferta para universidades, oferta para lo que sea. Bien, estos software en general no son baratos, y muchos de ellos han cogido el modelo este del servicio, ¿no? De la suscripción anual, ¿no? Y además con bastante dinero. Nosotros tenemos algunos de estos, y bueno, muchos de ellos se venden como sistemas de simulación, sistemas de simulación, ya sea en fabricación, ya sea, yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, una planta entera, incluso a mayor escala como este, como esto de aquí, o bueno, incluso un proceso más pequeño, ¿no? O un mecanismo, ¿no? Como se puede observar aquí, un mecanismo, ¿no? Entonces, bueno, pues estos software se ofrecen pues, como una herramienta donde podemos trabajar con ella, ¿no? Y podemos, por ejemplo, modelar la fábrica, modelar un proceso desde el principio, pero casi todos van orientados a la simulación, casi todos van orientados a la simulación. Vamos, es bueno decir que la gran mayoría de lo que yo he estado evaluando tienen comunicación, por lo tanto, la comunicación permite esa actualización, ¿no? De lo que hay ahí con la realidad, ¿no? Pero bueno, también existe, porque todo esto está basado en unas mismas cosas. Hay unos entornos que son bien conocidos pues por los diseñadores de juegos, como son, por ejemplo, estos, ¿no? Los entornos Unity, el Unreal Engine, ahora el Blender. Hay más, pero estos son, quizás estos dos, el Unity y el Unreal Engine son quizás los más profesionales, pues son entornos de desarrollo. Incluyen, pues, ya una cosa interesante, que son los motores físicos. Es decir, la máquina física, ya no nos tenemos que preocupar de modelar la dinámica, no nos tenemos que preocupar del efecto de la gravedad, de las fricciones, etcétera, etcétera, ¿no? De las interacciones entre elementos. Eso ya está resuelto, está resuelto. Entonces, bueno, nos ahorra mucho. Además, las aplicaciones que hemos visto antes, muchas están basadas en estos entornos, ¿no? Entonces, esto lo que nos da, el usar estos entornos directamente nos da esa libertad, ¿no? De integración, ¿no? De poder nosotros comunicar esto pues, con MATLAB o con los elementos y las aplicaciones que nosotros usamos, ¿no? En investigación. Entonces, pues bueno, vamos, en el caso nuestro estamos usando Unity, estamos usando Unity 3D. Ya digo que hay discusiones, tendencias, uno busca en la red y unos prefieren uno, otros prefieren otra. ¿Qué diferencias hay? Bueno, Unity es, por ejemplo, cuando es para uso personal, por ejemplo, gratis, igual que Unreal Engine, ¿no? Que ya tienen distintas políticas a la hora de cobrar por un uso comercial, ¿no? Entonces, bueno, por ahí ya a lo mejor hay discrepancia y unos prefieren una cosa u otra. Unity usa el C#, de almohadilla, y el Unreal Engine usa C++. Entonces, bueno, Blender empieza como un software de diseño 3D. Lo que pasa es que ahora ya incorpora el motor físico, etcétera, etcétera, y es gratuito. Empieza en ese mundo. Entonces, no, es más conocido en el mundo profesional Unity y el Unreal Engine, ¿no? El Unreal Engine. Lo que pasa es que, por ejemplo, para Unity y el Unreal Engine tenemos que hacer un diseño previo de un sistema. Cuando ya se crea ese sólido rígido o ese elemento, ya se incorpora y ya se mete la física, ¿no? Cosas que hemos ido desarrollando en Unity 3D. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, hay cosas diversas. Aquí primero hay cosas relacionadas con simulación, ¿no? Donde aquí, por ejemplo, estos drones, seguramente alguno de vosotros ha hecho ya algo de esto, ¿no? Seguramente, ¿no? Entonces, pues, no nos tenemos que preocupar nada más que de modelar pues quizá el motor eléctrico, ¿no? Que mueve la hélice y crea un empuje. Ahí sí hay modelado, pero después ya bueno, pues las interacciones, etcétera. Pues, bueno, también está el sistema de control de vuelo, ¿no? Eso también hay que modelarlo, ¿no? Se programa. ¿Vale? Pero bueno, esto de aquí pues es una fábrica, ¿no? Bueno, todo esto son simulaciones, ¿vale? Porque no lo hemos conectado con el
el mundo real, ni hemos traído datos, lo hemos creado como una simulación, como para hacer prototipos, etc. Pero esto de aquí abajo, esto de aquí, sí es un gemelo digital que estamos construyendo. Estamos construyendo un gemelo digital de una planta de una célula de fabricación flexible y estamos yendo por partes. Entonces, bueno, pues hay una parte que es el transporte, que lo vemos aquí. Hay otra parte, pues bueno, hay distintas partes. Hay un alimentador de bandeja, hay un apilador por otro sitio, hay otras partes que se están haciendo ahora. Poco a poco vamos haciendo el gemelo completo de la planta. Y la planta está comunicada, tanto su PLC como algunos sensores, con el gemelo digital. Entonces, estamos teniendo una sincronización. Y esto lo estamos usando, esto se enmarca dentro de un proyecto en el que estamos trabajando, que es el proyecto de NIM, un proyecto europeo. Entonces, bueno, nosotros nos estamos incorporando en el gemelo, además de las características que ya vienen dadas, características mecánicas y de automatización que vienen dadas por el programa concreto, el automatismo que se está generando, se está programando, perdón. También incorpora cálculos energéticos, el gemelo digital. Se está usando pues para obtener cálculos energéticos, ¿no? No solo de los motores eléctricos, pueden ser mínimos, sino también, por ejemplo, el uso de la neumática, que hay muchos pistones. Entonces, el uso de la neumática pues genera un perfil de consumo energético de compresor. Pues claro, se va vaciando el tanque, entonces pues, el compresor se pone en marcha automáticamente pues, para llenar el tanque de presión. Entonces, los compresores es una de las fuentes de más consumo que puede haber en una fábrica, entre otras, ¿no? Pero la compresión siempre genera mucho consumo, ¿no? Crea mucho consumo. Entonces, pues, bueno, aquí nos está sirviendo el gemelo pues, para decidir, para tener varias simulaciones en paralelo y decidir qué automatización, qué decisión se toma por el automatismo, pues, para que tengamos, por ejemplo, una minimización de la energía consumida, ¿no? Esto que lo estamos haciendo en nuestro laboratorio, también en el uso, por ejemplo, el uso del usuario, ¿no? El usuario está también interviniendo, el hombre en el lazo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Pero esto, la idea es aplicarlo en una fábrica. Tenemos ya resultados en simulación. La idea es la misma. Nosotros lo que estamos haciendo y estamos aplicando aquí, no solo nosotros, sino en conjunto con otros socios del proyecto, estamos haciendo uso de gemelos digitales para, en nuestro caso, maximizar el uso de la energía renovable. Entonces, nosotros tenemos predicción. Es una fábrica en concreto, esta, por ejemplo, de Puy, esta fábrica, está en Irlanda y tiene dos aerogeneradores y tiene unos paneles fotovoltaicos amplios, ¿no? Entonces, bueno, pues genera energía renovable, que ellos la usan. Entonces, bueno, pues la idea es que estamos haciendo esto en conjunto con otra gente, hay un montón de máquinas de control numérico, y la idea es que le vayamos diciendo a los operarios a qué máquinas tienen que ir para poner en marcha una mecanización en concreto, esta gente hace prótesis de rodillas y cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es qué máquinas van sujeto a restricciones, por supuesto. Es una optimización, pero está sujeta a restricciones. Las restricciones son pues, que hay que producir esto y de estas piezas tantas. Y después hay otras restricciones que no vienen de los gemelos digitales, que están desarrollando otro de los socios, que es, por ejemplo, la probabilidad de falla de una máquina. Ellos están teniendo datos continuos y están especializados en la detección de fallas, ¿no? Entonces, si nosotros estamos decidiendo, estamos evaluando cuál es el uso de las máquinas y la frecuencia de uso, podremos, si me vienen datos de la falla de la máquina, pues podemos usarlo como una penalización o una restricción en el sistema, ¿vale? También aparte, estamos llamando esta fábrica tiene también un CHP, ¿no? Un sistema de estos de potencia y de calor, combinado, ¿no? Entonces la podemos poner en marcha o apagar. No tiene batería, pero estamos haciendo un estudio de qué tipo de batería habría que poner. Pero por supuesto también tiene el gasto neumático. No es este el tanque que tienen, por supuesto. Es una fábrica enorme, entonces bueno, tiene mucho gasto porque la máquina, cuando está en marcha una máquina, consume aire comprimido. Bueno, pues haciendo cosas, estos son otras empresas donde tenemos que aplicar las mismas ideas. Fundamentalmente, estas son empresas donde hay mecanización. Aquí también hay un proceso en continuo, ¿no? También se están estudiando otras cosas que no solamente son, por supuesto, no el uso de la renovable en sí del norte, porque tiene un consumo tremendo. Entonces, pero forman parte del proyecto, ¿no? Bueno, entonces, en simulación hemos comprobado que efectivamente nosotros, pues, si cambiamos un poco la producción, cumplimos con las restricciones y además
ahorramos. Ahora vamos a ver. Aquí se ve, por ejemplo, este es el original, el comportamiento original. Entonces, bueno, aquí no está puesto. Aquí se me olvidó poner, pero ahorramos ya con respecto al comportamiento de ellos, sin batería. Pero después ya, si vamos poniendo baterías de distintas capacidades, por supuesto, pues ahorramos más. Eso está claro. Aquí estaría el comportamiento cargando baterías, descargándolas, etc. Una cosa interesante, que es el estudio que estamos haciendo aquí, es tener un gemelo digital de la batería para poder tener un modelo de degradación. Esto es un dato que estamos introduciendo ahora mismo con unos modelos que no son gemelos digitales, pero la idea es que puedan ser gemelos digitales, ¿no? O sea que, bueno, no solo eso, sino que incluso teniendo, que lo tenemos, planos de todo lo que es el sistema, y hago aquí un inciso, porque sé que hay algún eléctrico que está conectado. Bueno, en el mundo eléctrico el gemelo digital tiene posibilidades tremendas. Tremendas. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen unas herramientas los eléctricos muy potentes, muy buenas, de modelado. Tienen unos estándares. Ellos no pueden hacer pruebas en una red real, ¿no?, de alta tensión, por ejemplo, ¿no? Pero tienen unos estándares que si los prueban, pues, bueno, se puede considerar que, pues, probándolo en simulación, esos estándares, pues el sistema está aprobado, ¿no? Tienen, bueno, muy interesante todos los sistemas de modelado, temas de hardware in the loop, ¿no? El hardware en el lazo. Bueno, pues todo esto, si comunicamos con el mundo real y llevamos hacia... Y eso implica, pues, un impacto, como puede ser una planificación. En este caso en concreto, ¿dónde pongo la batería? ¿Dónde pongo la batería? O cómo la opero. Pongo la batería en la parte de media tensión, la parte de baja, pongo baterías distribuidas. ¿Cómo la opero? Porque claro, en la operación tenemos por un lado una degradación que viene, esta que está aquí abajo, ¿no?, que viene por la misma edad de la batería, no por su uso, y después otra degradación que depende de los ciclos. Bueno, pues si tenemos un modelo de esto que se va actualizando, pues lo estamos metiendo dentro de la optimización, ¿no? Bien, y quiero ya casi terminar, no todavía, pero casi, terminar con una idea que es, bueno, que no la he visto muy reflejada en muchos sitios, ¿no?, pero que es una idea muy importante. El problema de la sincronización, claro, la gente que trabajamos en mundos industriales o bueno, trabajamos con tecnología real, vemos que, bueno, los sensores tienen que estar calibrados, los sensores, pues, pueden tener una deriva, etcétera. Entonces, bueno, si yo sincronizo el gemelo digital con un problema, no estoy captando la realidad. Entonces, bueno, tenemos que sincronizar con datos reales que bueno, preserven la calidad, que al menos estemos seguros de que los datos que están llegando son datos buenos para que el sistema se sincronice, ¿no? Cabe mencionar, por ejemplo, también los ciberataques a los que pueden estar sometidos estos gemelos digitales cuando la salgan. Pues claro, si estamos usando el gemelo para obtener un resultado que controla la planta, pues vamos a inyectarle al gemelo un dato falso. Hay un ataque muy sutil, que es el de false data injection, por ejemplo, ¿no?, que es ir metiendo poco a poco un dato falso que no supere nunca el umbral con el que los sistemas, pues, se disparan, ¿no? Los sistemas de fault detection se disparan. Bueno, aquí hemos estado haciendo algunas cositas, tenemos algún resultado, alguna cosa muy preliminar, ya se ha publicado alguna cosa, entonces lo hemos aplicado a una planta nuestra, en que tenemos arriba, que es esta planta de Fresnel, ¿no?, una planta de absorción, ¿no?, un sistema de producción de frío, ¿no?, por calor, calor de sol, por el sol. Entonces, tenemos un sistema basado en un detector que es capaz de detectar fallos en las variables, incluso simultáneos, ¿no? Hemos mandado fallos simultáneos, que eso es una ventaja que tiene, y eso está basado en unos sistemas neuroborrosos, donde hay unos análisis también de componentes principales. Bueno, esto sería muy largo explicarlo aquí, no vamos a entrar. Pero por cada variable tenemos un detector de esto. Y después tenemos unas redes neuronales que son regresores. La red me dice cómo debería de ser una variable en función de las otras, ¿vale? No son muy exactas, pero me dicen una información cómo debería ser. Entonces yo con esto detecto qué variable está fallando y cómo debería ser esa variable, y me sirve para evaluar si puedo dedicar tiempo o no al gemelo. Bien, bueno, pues a modo así de resumen, ¿no?, la idea de que el gemelo digital es una representación virtual, ¿no?, de entidades y procesos del mundo real, sincronizado, con una frecuencia y fidelidad específica, como dice, ¿no?, la definición del consorcio, ¿no?
Tener en cuenta esto para el diseño de aplicaciones. Tener en cuenta qué es un modelo digital, qué es una sombra digital y qué es un gemelo digital a la hora de escribir algo, porque nos pueden rechazar el paper fácilmente. Como alguno lo vea, algún revisor tal, esto no es un gemelo digital fuera. O sea que esto, hay un nivel de rechazo alto por estas cosas, ¿no? Después que existe una normalización ya, ¿no?, para la industria de la fabricación, sería bueno que hiciéramos referencia a esa normalización, ¿vale? Bueno, acudir pues, a la información de las asociaciones y consorcios que están continuamente, ya existía un webinar, están continuamente generando webinar, documentación, etcétera, etcétera, ¿no? Después hay multitud de herramientas para el diseño. ¿Qué aconsejo? Bueno, pues si queréis tener una herramienta para la docencia, pues vale, una de estas que existen, ¿no? Ya digo, nosotros tenemos algunas, ¿no?, que están bien, ¿no? Pero ya digo que en mi caso en concreto y en nuestro equipo preferimos trabajar con herramientas de integración, herramientas que nos faciliten, ¿no?, esa libertad, ¿no?, de poder tocar a bajo nivel las cosas, ¿no? Y de hecho ya tenemos cosas desarrolladas, ¿no? Con este gemelo digital ya hemos conectado, pues a través de OPC UA y a través de Modbus por otro sitio también hemos hecho varias pruebas, ¿no? O sea que, entonces, bueno, pues y eso nos lo permite, pues, el poder trabajar a bajo nivel en C#, ¿no? Y después que las aplicaciones de control pueden ser múltiples y además muy prometedoras y el gemelo digital es algo muy natural al problema de control. Eso sí, la sincronización, como he terminado, debe estar con garantía y aquí se abre otro campo de investigación. Es un campo muy interesante, decir, bueno, ¿cuándo puedo sincronizar? ¿Puedo sincronizar siempre? O la sincronización tiene que ser en tiempos adecuados, ¿no? Pero sí, existen datos adecuados también, ¿no? Bueno, y con esto, pues simplemente daros las gracias a todos por vuestra presencia. Si alguien quiere preguntar alguna cosa. Bien, muchas gracias, Juanma. Me ha encantado la presentación. Bueno, a todos nos ha pasado un momento que, bueno, a todos, a mí últimamente pues me han dicho, no, un gemelo digital y bueno, o te presentaban un SCADA o un modelo, no, pero Claro. nos dejas una idea muchísimo más clara, un repaso brutal, un montón de cosas, la verdad que me ha encantado. Bueno, ahora si te parece, abrimos un turno de intervenciones para que quien tenga alguna duda, algún comentario o cualquier cosa que decir constructiva, pues que nada, que abra el micrófono y que Muy bien. está libre de intervenir, ¿vale? Intervenido de discutir, porque yo he dicho muchas cosas también que pueden ser muy opinables, ¿no? Bueno, aquí en el chat te están dando las gracias, vamos, que genial la presentación, que queda muy claro el tema. Si alguien tiene... Buenas tardes, Juan Manuel. Hola, buenas tardes. Cristian, Buenas ¿no? tardes. Sí, te saluda Cristian Tutibén de Ecuador, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral de aquí de Ecuador. Yo tengo una duda bastante interesante, el trabajo que estás haciendo en turbinas de viento, ¿verdad? Entonces, ahí tú tienes que combinar el modelo físico con el modelo de datos. El modelo físico para ti es la formulación matemática, es decir, hiciste todo el modelo matemático de toda la turbina de viento, es decir, de todos sus componentes, o cómo lo estás realizando en ese trabajo. Interesante la pregunta. En nuestro caso, en nuestro trabajo, la turbina ahora mismo solamente nos estamos fijando en un problema de calidad de datos, ahora mismo, porque lo que estamos usando como modelo de predicción es un modelo que simplemente me detecta la potencia en función de una predicción atmosférica, ¿vale? No estamos teniendo un modelo de ecuaciones, porque no lo necesitamos para la optimización que estamos haciendo. Simplemente usamos un neuro borroso, que estamos acostumbrados a eso, que con pocas variables y el estado actual es capaz de predecir en un horizonte hacia adelante, ¿vale? Suficientemente, con un error suficiente o mínimo, ¿vale? Que nos sirve, ¿no? Pero la turbina en sí es un tema interesante porque, bueno, sobre todo en plantas donde haya, por ejemplo, farming, ¿no? Con turbinas y tal, pues es interesante y tener un montón de datos y tal. En nuestro caso, que de esta turbina tenemos pocos datos online. Es decir,
esta turbina, el SCADA, solo nos deja algunos datos, como puede ser potencia activa, potencia reactiva, una velocidad del generador, una velocidad interna del generador, y ni siquiera me parece el pitch, no me daba ni siquiera ese dato. Entonces nosotros estábamos modelando todo con el sistema de control incluido, todo dentro. Bueno, tengo la potencia, tengo el estado actual y la potencia que tal, y el viento que hay. ¿Vale? Bueno, y así estamos modelando suficientemente. Y ahora, esos datos que sí nos suministran en tiempo real, sí estamos estamos aplicando todo lo que es el tema de asegurar la calidad de esos datos. Estamos haciendo. No, hemos empezado con la planta esta Fresnel que he enseñado, pero lo estamos aplicando a la turbina de la empresa esta que dije, ¿no? de Puy. Entonces, bueno, pues ahora mismo tenemos pocos datos. Es una cosa, la turbina, aunque la tienen ellos instalada, se la instala otra empresa, la mantiene otra empresa y no tenemos datos. ¿Vale? O sea que... Muchísimas gracias, Juan Manuel. Me queda bastante claro, pero tengo una segunda pregunta. Muy bien. Entonces, en tu caso, tú lo estás haciendo con datos online, que me parece perfectísimo porque lo puedes hacer. Pero imagínate en mi caso en que yo no tengo los datos online, pero tengo un historial de datos SCADA. Historial de datos SCADA, no sé, de 8 años desde hoy para atrás. ¿Podría ser un gemelo digital? ¿Eso sería considerado un gemelo digital? Vale. ¿O necesito que esté en línea, que sea online o no? Vale. Mira, en principio, por las definiciones, tú tienes datos de trabajo y tú generas un modelo, y eso es un modelo digital, ¿vale? Ahora, si tú no necesariamente tienes que ser en tiempo real, pero si hay una transferencia de información de la entidad hacia tu modelo, y después tu modelo se está usando para afectar el sistema, por ejemplo, el control o lo que sea, ¿vale? Entonces, ahí sí se considera un gemelo digital lo que tú tienes, ¿de acuerdo? Pero tiene que haber una sincronización. No te Por dice... ejemplo, entonces, si algunos parámetros del modelo matemático se ajustan a partir de los datos, ya sería considerado un gemelo digital. Claro, claro. Tienen que ser Perfecto. datos online, claro, efectivamente. Sí, sí. Con menos, a lo mejor un gemelo digital que no es preciso, pero ya he comentado que, bueno, incluso hasta las definiciones bajo norma te están diciendo que, bueno, que tiene que ser adecuado al fin. Pues si tú ajustas lo que te interesa ajustar con la realidad, pues perfecto. Sí, sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan Manuel. A usted, Cris. Y felicitaciones por la charla. Me gustó Gracias, muchísimo. gracias. Muchas gracias. María Ávila, adelante. Sí, buenas tardes. Soy José María Ávila. Yo trabajo en el Departamento de Investigación y Desarrollo de una empresa de ingeniería. Y dos consideraciones y una pregunta. Las consideraciones, cuando estáis hablando de datos, estáis hablando de modelos matemáticos basados, lógicamente, en datos. Yo creo que a nivel de ingeniería quizás sea más interesante hablar de KPIs, no de datos directamente. La otra observación es que cuando estás hablando de calidad de datos, yo quiero interpretar calidad de datos con veracidad del dato. Es que son dos cosas diferentes. Sí. Es más importante la veracidad que la calidad del dato. Sí. Porque el dato puede tener mucha calidad, pero el problema es que sea veraz o no. Esa es una acepción, con lo cual vamos un poco ya orientando la pregunta. Hay muchos, como tú has referido, muchos programas que ya son pseudoindustriales o industriales, más robustos, menos robustos, pero no sé hasta qué punto todos requieren el mismo tipo o formato de datos, que no sé si hay algo estandarizado en ese sentido, que eso creo que va a ser fundamental. Y si estáis trabajando en esa dirección ya. Nosotros estamos trabajando en temas de gemelos digitales desde hace ya algún tiempo, para temas sobre todo de modelos predictivos, y nos estamos encontrando un poco de todo, ¿no? Porque, como tú bien has dicho, hay mucho marketing y mucha desviación o enrevesamiento del concepto. La pregunta es justamente esa. Si estáis trabajando si se está trabajando en algún marco de estandarización del formato del dato, que creo que al final es lo importante, porque el programa va a ser lo de menos, sino cuanta más cantidad de información lleve ese formato del dato, creo que va a ser más importante. Y si es necesario trabajar sobre datos, o es más interesante trabajar sobre KPIs que al final van a absorber esos datos. Y se reduce mucho, creo, la necesidad de cómputo y sobre todo el marco de sincronización, que es algo en lo que has insistido mucho. Muchas gracias. Y felicidades por la charla, interesantísima, de verdad. Muchas gracias, José María. Mira, te contesto, son varias cosas que he cogido en la cabeza. Mira, con respecto al de los KPI, lo que tú dices es interesante en un ámbito,
¿vale? Nosotros, ten en cuenta que en mi caso yo soy investigador y ahora mismo trabajo con control predictivo, pero dinámico, de variables dinámicas. Entonces yo trabajo con datos, yo hablo de datos, no solamente usamos modelos matemáticos, o sea que usamos también pues otro tipo de elementos, en concreto, bueno, esto último que yo he explicado, no estábamos usando unos modelos matemáticos, usamos una secuencia, evaluamos una secuencia que no está basada en unas ecuaciones, ¿no? Sino que, bueno, la única ecuación es la optimización, ¿no? ¿Vale? Pero que se plantea. Pero, por ejemplo, un sistema neuroborroso, un sistema, bueno, al final no es un problema solo matemático, son unas reglas y bueno, son unos datos. Y entrenamos con redes neuronales o lo que sea, ¿no? O sea, un sistema neuroborroso tiene un conjunto de redes neuronales. No siempre son, pero tiene razón, efectivamente, los KPI hay que usarlo, depende de la aplicación. Claro, en nuestro caso, estamos intentando maximizar el uso de las renovables. Por supuesto, hay en el equipo de trabajo, claro que se definen esos KPI, etcétera, ¿no? Y esos son índices importantes a los que hay que llegar, por supuesto. Pero claro, en nuestro caso, podemos decir a bajo nivel, estamos preocupados de que el sistema pues entrene y coja esos datos pues, para que imite una dinámica, ¿no? Eso sí. Después, con respecto a lo de los datos, por supuesto que es importantísimo. No es mi campo, pero efectivamente, de hecho, nada más en este proyecto europeo que os he citado, la gran mayoría de los socios son integradores y gente que trabaja en el mundo informático, fundamentalmente. Y yo no te voy a decir todas, pero la gran mayoría de las discusiones o temas que tenemos que tratar en las reuniones es sobre esto. Y después, si hay alguna normalización, no sé en general. Yo sí sé que en cierta forma tiene una arquitectura de referencia, hay unos principios generales que establece esta norma para cosas de fabricación. De ahí no te sé decir, porque no la he leído, ya te digo, la he cogido hace unos días, ¿no? No la he ido a fondo, ¿no? Y tampoco soy un experto, ¿no? En esos temas, ¿no? O sea, yo trabajo más bien con el algoritmo, más que con el dato en sí o el formato del dato, ¿no? Pero sí, efectivamente, es un tema crucial, ¿eh? Y lo que tú dices, integrar todo lo que hay, pues al final es quizá uno de los problemas más importantes, que yo no he hablado, claro. Yo no me he metido ahí porque no entiendo mucho de ese tema, ¿no? Pero sí, efectivamente, es una discusión continua. Es una discusión continua, ya digo, en el proyecto este es un continuo. Se habla continuamente de eso. Sí, sí. Muchísimas gracias. Vale, ¿Alguna intervención más? Hola. Hola. Sí. Fernando Herrera. Hola, buenas, yo soy Fernando, soy un estudiante de grado de informática. Primero, muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Gracias. Y yo tengo dudas sobre cómo funciona el control predictivo, porque yo entiendo que a partir del gemelo digital, tú lo que estás transfiriendo es el estado actual del molino, el pitch y todo eso, y además el viento que hay en ese momento. Entonces, Sí. lo que tú haces después es simular pues futuros posibles, ¿no? Y eso es lo que no entiendo. No termino de Sí, entender sí, cómo sí. realizas ese control. Sí. Bueno, Si lo primero, pudieses desarrollar un poco. sí, vale, perfecto. Pues mira, no, perdona, primero perdona porque, claro, yo he pasado por alto todo esto porque, bueno, hay mucha gente que conoce, ¿no? La técnica, ¿no? El control predictivo. Entonces, pero bueno, yo te daría por una clase entera, ¿no? Pero te explico a grandes rasgos. A grandes rasgos, lo que se hace es fundamentalmente tener un modelo de predicción. Entonces, tú predices a futuro, y entonces tú haces un cálculo de una optimización para conseguir, por ejemplo, minimizar algo. Ya puede ser, por ejemplo, una trayectoria que quieres conseguir, puedes minimizar el combustible que vas a usar, puedes minimizar, bueno, en nuestro caso, ¿qué queremos minimizar? Queremos minimizar el coste energético que se tiene que se tiene que tomar de la red, ¿vale? Porque si yo minimizo eso, significa que estoy usando más renovables, ¿vale? O sea que, entonces, pues, bueno, pues al final tú calculas cuál es la secuencia correcta de acciones para conseguir eso a futuro. Y aplicas la primera parte de la secuencia, el primer paso, y vuelves a recalcular otra vez todo. Entonces, garantizas que hay un continuo feedback en cada tiempo de cálculo, ¿no? Está siempre haciendo un feedback. Esto ya digo que es una aplicación muy rápida, ¿no? Pero el control predictivo es que es todo un esquema de control muy típico. Viene de la industria química, y entonces se ha aplicado desde los años 80 y ha sido muy exitoso. Yo trabajo en una empresa donde fundamentalmente lo que hacemos es meter control predictivo en la industria química. Y bueno, es muy conocido en ese ámbito. Bueno, ya está muy aplicado en muchos campos, ¿no?
¿vale? O sea, pero vamos, estoy encantado de si quieres algún día hablamos y te cuento un poquito más. No sé si... Ok, sí, sí, muchas gracias. Aparte de para técnicas de control predictivo, el gemelo digital tiene alguna otra técnica de control que le venga bien, porque el modelo predictivo es que efectivamente parece que es como que está hecho para ello. Sí, 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 está claro, está claro. Por eso he hablado un poco de los observadores también. O sea, que yo puedo, por ejemplo, puedo tener un sistema de estimación de alguna variable que tenga que usar para mejorar a lo mejor el control. Ahí te he puesto el ejemplo ese del backlash ese, de la holgura esa, ¿no? ¿Vale? Entonces, donde se estimaba, en base a los datos y un modelo, pues se estimaba, el modelo me decía cuál era ese ángulo de holgura. Y usando ese ángulo mejoraba el control, por ejemplo. Vamos, y puedes tener otras muchas aplicaciones, ¿no? O sea que... Por ejemplo, nosotros lo queremos aplicar para el tema del compresor. Claro, hacer un modelo matemático y tal, o lo que sea, de los pistones cuando se ponen, cuando se quitan, cuando tal, y el compresor tiene su automatismo, que es muy simple, pero tiene su automatismo, tanto se nos interesa a lo mejor, pues simular un montón de escenarios con un gemelo digital. Y entonces elegimos de esas simulaciones cuál es la secuencia que consigue el óptimo energético del compresor y en la que aplicamos, por ejemplo. Ahí tiene otro ejemplo. Aplicaciones puede haber muchas, ¿no? No sé si te sirven estas que te comento, pero vamos, hay otras. Ok, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Fernando. ¿Alguna intervención más? Nada. Muy buenas tardes. Hombre, William. Bueno, quiero decir, este hombre que va a hablar es el mayor experto en gemelos digitales que yo conozco, ¿no? Felicitaciones por la presentación, Juan Manuel. Muchas gracias, Muy William. buena. Y yo tenía bueno, más que una duda, es Sí. dar un punto de vista un poco más amplio. Uh-huh. Ya pues puesto que prácticamente el gemelo digital a día de hoy es una tecnología como muchas de las otras que integra varias tecnologías, como tú mismo lo acabas de decir. Uh-huh. Claro, prima en, como tú lo explicaste, la comunicación o la sincronización. En este aspecto, pues en la parte de control, esto ya viene desde hace mucho tiempo, desde que se creó los PLCs y protocolos de comunicación, que están siendo utilizados y modificados para conseguir justo lo que acabas de mencionar, esta bidireccionalidad de datos. Pero además de eso, pues está teniendo también mucha controversia. Claro, yo tengo mi sistema físico que lo alimento a través de sensores y tengo datos, pero también el saber en qué datos utilizar y cómo utilizarlos y cómo aplicarlos para justamente sacarle provecho a esta entidad, a este gemelo digital prácticamente. Por otra parte también, pues que efectivamente este gemelo digital, pues más allá de ser una simulación o un modelo, pues te prima o te brinda esta perspectiva de una visión tridimensional de cómo se comporta el sistema, sobre la cual tú puedes hacer cualquier tipo de simulación en distintas áreas, efectivamente, y en el área de control pues puedes realizar realizar propuestas de algoritmos para ver cómo funciona esta entidad física, sin realizarla sobre la entidad física para ver lo que podría causar. Y pues de esto evita el coste de coste de experimentación, prácticamente. Muy bien. Pues muchas gracias. Vamos, William, vamos, estos son puntualizaciones. Quiero decir que William trabaja conmigo, vamos, que estamos ahí. Que no estaba esto preparado, no estaba preparado. Bueno, de todas formas, aquí, y además se me ha olvidado decírselo antes a José María, que me había preguntado, la parte 4 de la norma, en la que habla de la norma industrial, de fabricación, en la que habla del intercambio de información, que es importante, tanto desde el punto de vista de ponernos de acuerdo con cómo son, qué tipo de datos, qué formato, cómo se transfieren, como lo que tú dices, cuáles de ellos son los importantes, ¿no? O sea que, por ejemplo, sí. Pues nada, pues muchas gracias por la puntualización. Muy bien. Gracias, William. Por alusiones, soy José María. Sí, exacto. Era justo la pregunta que me quedaba en el tintero. ¿Cómo estimar el número de KPIs o de variables
no hablo la óptima mínima para que un gemelo digital pudiera funcionar, porque claro, cuanto más leña le metas al fuego, más va a arder. Lo que pasa es que necesitas mucha más capacidad de cómputo, pero ¿sabes si se está trabajando en ese sentido? Es decir, Yo creo, sí, sí. Yo creo que no hay ahora mismo, que yo sepa, no conozco a nadie que esté trabajando desde un punto de vista general en esto. Sí, depende mucho de la aplicación, depende mucho de lo que necesites, ¿no? O sea que de hecho, ya digo, cuando nos ponemos a analizar algo, al final los índices que usa, pues bueno, ¿qué queremos? Queremos esto y tal, pero no conozco, por lo menos bajo mi conocimiento, a nadie que esté haciendo algo general, desde un punto de vista general para conseguir aplicar como una técnica, una metodología, ¿no? Esto no sé, ¿no? Puede ser que haya gente, ya digo, como es fuera de mi campo un poco, no. Pero sí es verdad que, bueno, hasta ahora, bueno, y esto ha pasado siempre con todo en control, ¿no? O sea que muchas veces cuando quieres modelar algo, controlar algo, es importante conocer lo que estás controlando, ¿no? Y bueno, pues, lo mismo pienso que para hacer un gemelo digital que me sirva para una aplicación determinada, tengo que conocer qué es lo que necesito, ¿no? O sea que, pues, dice los KPI o el dato que me importa, ¿no? O sea o el flujo de datos que tengo que recibir, ¿no? Por eso era la pregunta de antes. Nosotros nos hemos encontrado que hemos estado monitorizando y registrando multitud de variables Claro. y luego te vas dando cuenta que a medida que lo vas escalando hacia KPIs que las integran, hay muchas de ellas que no es ni siquiera necesario medirlas. Claro. No, directamente trabajando con KPI ahorras un montón de tiempo. Por eso Claro, era la reflexión. Si había algo o investigaciones en esa dirección. no estoy yo al tanto, no estoy al tanto. Vale. Seguiremos en contacto, Juan Manuel. Yo estoy en Extremadura y estamos muy cerca. Pues encantado, muy bien. Bueno, no sé ya si José Luis, no sé si habrá alguna duda más. ¿Algo más? Bueno, Bien. nada, Juanma, pues de nuevo agradecerte, la charla fue maravillosa, que sepas que fue uno de los webinars, fue el que más tuvo de los que estuve yo, llegaste a tener 95 personas ahí en la conferencia y nada, reiterarte el agradecimiento en mi nombre, por supuesto, y también en nombre de CEA, ¿no? Muchísimas gracias. Sin vosotros no podría ser esto posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Venga, me despido. Hasta luego. Gracias. Perdona, estaba... Perdona que estaba silenciado. Te estaba hablando y estaba silenciado, perdona. No, pero vamos, te he escuchado al final. Al final sí he escuchado. Muy bien. Bueno, pues nada. Luis, estamos en contacto. Chao.